Damos gracias a Dios en esta oportunidad. Nos acompaña el pastor Sergio Aldana. Él es pastor en Los Ángeles, y en esta oportunidad damos la bienvenida al hermano Sergio para que pueda saludar ahí a los hermanos. Quiero aprovechar, hermanos, para enviarles un saludo muy cariñoso y a la vez exhortarles a que no desmayemos, pues la palabra del Señor tiene promesas hermosas y una de ellas es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así es que ustedes saben que la vida cristiana es hermosa, pero también hay que poner de nuestra parte, hay que esforzarnos y ante todo guardando en nuestros corazones la palabra y los mandamientos del Señor. Amén. Así es, hermano Sergio. Y en esta oportunidad queremos, con el hermano pastor, poder hablar acerca del Salmo 23. Creo que en la Biblia hay tantas bendiciones, como decía el pastor, y creo que una de estas bendiciones, sin duda, es que Dios es nuestro pastor. Y el Señor, con este mensaje, da la idea de que Él siempre quiere tener cuidado de sus ovejas. Y este salmo lo escribió David. Creo que David entendía, hermano pastor, lo que significaba ser un pastor, porque Amén. Él fue pastor de ovejas. Amén. Creo que cuando David escribió este mensaje, digo este salmo, no estaba pasando las mejores condiciones en su vida. Por eso, cuando ante la adversidad que pasaba en esos momentos, él puso toda su confianza en el Señor y al mismo tiempo lo expresó, diciendo que Jehová era su pastor y que nada le iba a faltar. La experiencia de David puede ser la experiencia de muchos de nosotros, que a veces pasamos por circunstancias que nos abruman o pensamos que no tienen soluciones, pero en realidad, al igual que el salmista, podemos confesar con nuestra boca que Jehová es nuestro pastor y que aunque las cosas no estén tan bien que digamos en el momento que estamos pasando, sabemos que viene para nosotros un futuro inmediato mejor. Amén. Sí, definitivamente cuando David estaba escribiendo este salmo, puedo imaginarme yo a David cuando él sale huyendo de Saúl, cuando quería pues matarlo, y David sale al exilio. Y qué difícil es, y quizás nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero las personas que han salido al exilio y salen pues sin hacer maletas, sin hacer nada, y tienen que dejar atrás a su familia, tienen que dejar atrás a sus amigos, tienen que dejar atrás todo aquello que les sirva de apoyo. Incluso su comodidad del hogar. Su comodidad, definitivamente, todo aquello que les brindaba apoyo. Por eso es de que Pedro escribe en las cartas a las epístolas primera y segunda de Pedro, Pedro le está escribiendo a los expatriados, o sea, a los que salieron a la dispersión, a los que fueron expulsados, a todos esos judíos que abrazaron el cristianismo, salieron expulsados y ellos dejaron atrás casas, terrenos, familia, todas las comodidades. Y en medio de ellos, Pedro escribe: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha acontecido, como que alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué? Porque ellos fueron expatriados, y David aquí había sido expatriado por Saúl. Y es ahí en donde David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y qué promesa y qué convicción para un cristiano. Para empezar con esta palabra, nada me faltará. Porque a través de la historia vemos a un pueblo que se queja vez tras vez acerca de Dios. En Malaquías vemos ahí de que el pueblo decía: nosotros que servimos a Dios, y los impíos que no buscan a Dios, y todas las comodidades que tienen. El mismo Asaf decía, en cuanto a mí, dice, por poco y resbalaban mis pies al considerar las
riquezas y la prosperidad de los impíos. Así es. Pero qué convicción es que nosotros tengamos esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Dice, era tanta la confianza de David en el Señor que él confiesa más adelante en este salmo, y dice que aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. Aunque las cosas no se vean aparentemente favorables a nosotros, debemos de creer y confesar que aunque pase lo que pase, el Señor no nos va a fallar. Él siempre va a estar ahí para darnos su ayuda, su dirección y para darnos fuerzas a la hora de la prueba. Amén. Creo que esto también nos enseña algo, hermano pastor, que sin duda alguna, como cristianos atravesamos por diferentes pruebas, atravesamos por diferentes valles, pero el Señor promete estar a nuestro lado. El Señor promete estar ahí con nosotros para levantarnos el ánimo, para levantarnos el espíritu, para podernos proveer cuando pasamos por alguna necesidad. Y yo creo que esto nos debe de llenar de confianza, porque los hombres que fueron usados por Dios, como David, tuvieron que pasar por estos valles, por estos tiempos de escasez, podríamos llamar. Sin embargo, el Señor estuvo con él. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros como hijos de Dios podamos tener esa confianza, tener esa convicción de que el Señor está a nuestro lado. Y yo aquí veo algo también, pastor, que es bien importante que nosotros podamos ver. En el versículo 3, David dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aleluya. Qué importante es la guianza. Sí, gloria a Dios. Que nosotros debemos recibir como hijos de Dios. Yo a lo largo de mi ministerio puedo compartir esto. Siempre que Dios va a usar a un siervo, lo prepara. Y en la preparación incluye también pasarlo por valles de sombra y de muerte, para que la confianza no esté directamente en uno, sino en el Señor. A veces pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios está muy lejos, pero es todo lo contrario. Dios es cuando más cerca está. Y lo que Dios quiere es que de verdad no sea una fe hablada, sino una fe puesta en acción. Aunque todavía no se ve nada, como dice la Escritura, hablando en Hebreos capítulo 11 y el verso 1, me parece, cuando dice que es la fe, la certeza de lo que se espera. En un lenguaje más sencillo, es creerle a Dios que aquello que aunque todavía no lo vemos hecho una realidad o físicamente, sabemos que ya está hecho, porque así es el lenguaje de Dios. Dios llama a las cosas que aún no se ven como si ya existieran. Y de esa manera tenemos que actuar nosotros, poniendo en práctica nuestra fe. Aunque las cosas se vean muy contrarias a lo nuestro, sabemos que el Señor está en control y que Él va a dar siempre, nos va a dar su mano de apoyo para sacarnos adelante. Amén. Algo que es bien importante, hermanos, es que en medio del valle que nosotros podamos estar pasando, creo que algo fundamental es la guianza. Amén. ¿Cómo puedo yo salir de este valle? Y es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo hago yo para poder salir de este valle? Es cierto, Dios, ya caí en el valle, ya caí en el desierto, pero ahora guíame a poder salir del valle. Y por eso David dice, me guiará. Después que él dice que aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte, pero él dice, me guiará por sendas de justicia. Y debemos de salir del valle siendo guiados por Dios. Y esto me recuerda a mí cuando el Señor encontró a Saulo. También lo encontró en un valle, sí. Lo encontró en el desierto de Arabia. Pero una pregunta que Pablo le hizo a Dios tiene que ver con la guianza. Él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Ahí le estaba diciendo, Señor, tú eres mi pastor.
tú eres el que ahora en adelante va a guiar mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Y yo creo de que en el medio del valle, de la prueba que estemos pasando, creo de que si algo nos quiere proveer nuestro buen pastor es la guianza, la dirección. Amén. Por eso es bien importante que nosotros tengamos un pastor y que el pastor entienda y comprenda también que él es el guía de las ovejas y que aunque la oveja haya caído en un valle, haya caído en una prueba, debemos de esperar de Dios la guianza y la dirección. Sí, amén, aleluya. David estaba completamente convencido y al final de este salmo dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La promesa del Señor es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no va a estar solo en momentos de abundancia, sino en escasez, en salud y enfermedad, en alegría o en tristeza. Lo importante es que nosotros no bajemos la guardia, como decimos comúnmente, sino sigamos creyendo que el Señor, Él es cumplidor de sus promesas y Él dice en su palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Y creo que David era un hombre que constantemente buscaba al Señor en medio de sus valles, en medio de sus desiertos. David es un hombre que siempre anhelaba la presencia de Dios. De hecho, en el Salmo 34 vemos que dice su palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Eso es. Y ese también, si nosotros vemos esas letritas pequeñas del Salmo 34, vemos que David había tenido una experiencia humillante. Lo habían humillado el rey de Aquis cuando él llega, cuando precisamente iba huyendo de Saúl. Y ese rey dice: saquen a este. David dice la Biblia que se había fingido como loco y él lo echó. Y en ese contexto, David, en medio de ese valle, David empieza a escribir el Salmo 34 y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará de continuo. Y consideramos que David fue un hombre que en medio de sus valles encontró la provisión espiritual de Dios para fortalecer su vida, porque él siempre, como buena oveja, se sometía a su buen pastor. Y cuando dice David aquí que Él me guiará por sendas de justicia, prácticamente David no tenía otra opción. Atrás traía a Saúl, no fue más que pasarse al lado de los filisteos. Se fingió de loco, permitió ser humillado. Sin embargo, fue la única, no fue una decisión de David, fue una decisión dada por Dios para que él pudiera librar su vida, porque Dios lo necesitaba más adelante. David ya era el rey de Israel, pero nunca usurpó el trono hasta que Dios quitó a Saúl y lo puso en el orden divino. A veces nosotros queremos adelantarnos a Dios, pero no debemos de correr delante de Dios, sino seguir al Señor. Y es evidente, por eso David dice aquí: me guiará por sendas de justicia. Y es que cuando estamos en el valle, queremos hacer nuestra propia justicia. Así es. Cuando estamos en la prueba, queremos hacer nosotros nuestra justicia. De hecho, David pudo haber hecho su propia justicia cuando tenía a Saúl cerca y los mismos soldados y su misma gente le decía: mira, ese es el día que Dios te ha entregado a Saúl, degóyalo. Pero en ese momento Saúl todavía seguía siendo el rey, aunque Dios ya lo había desechado, pero David aún no había sido ungido por rey. Entonces, no hagamos nuestra propia justicia, no escojamos nuestros propios caminos para poder salir del valle, sino que recibamos la guianza de nuestro pastor. Y esto también, dicho sea de paso, aprovechando, debemos de tener un pastor sobre nuestra vida, Dios. Y me llama por eso la atención de lo de Pablo, porque Pablo le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le pudo haber dicho ahí: mira, Saulo, haz esto, haz lo otro, pero la guianza del Señor fue: mira, ve a tal lugar y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. O sea, Dios es un Dios de orden, es un Dios de justicia. Así es. Y Él respeta las jerarquías, y Él sabía que en ese lugar había un hombre
puesto por Dios, Ananías. Y le dijo, mira, ve y Ananías te va a decir lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy en día se salen de las iglesias y quieren tener comunicación directa con Dios. Y es cierto, nosotros tenemos comunicación directa con Dios cuando oramos, cuando ministramos al Señor, su Espíritu llega, nos toca y nos da esa sensación de decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero Dios también respeta los pastores. Y sobre nuestra vida debe de haber un pastor, debe de haber un Ananías que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una cobertura, un dosel, y yo considero de que usted como pastor también sus ovejas llegan como David en medio de sus valles diciendo, hermano pastor, necesito un consejo. Pidiendo un consejo. Sí, y eso es básico. Hay personas que se emocionan con el ministerio y piensan que es tan fácil como se mira, pero a la hora cuando ya se enfrentan a la realidad, no pueden aconsejar a nadie porque ellos mismos no se dejaron aconsejar jamás. Cualquiera piensa que ponerse en el ministerio es predicar desde un púlpito, y ese sí tiene el carisma para hacerlo, pero necesita la guianza del Señor, porque en el púlpito podemos decir muchas cosas, pero no edificar nada. Y si no hablamos de acuerdo con la guianza del Espíritu Santo, pues quizás no vamos a comunicar vida sino muerte. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Se necesita un llamamiento, una preparación. Me llama la atención y me gusta mucho la humildad de Ananías. Porque siendo Saulo un verdugo antes de Cristo, cuando ya el Señor le dijo, anda porque instrumento escogido me es esto, ya Ananías cambió su actitud, de miedo especialmente, ¿verdad? Y llegó y con qué humildad le dice, hermano Saulo. Ya lo trató como hermano. El Dios que se te apareció en el camino a Damasco me ha enviado para que recobre la vista. Amén. Y esto habla acerca de la unidad del Espíritu, habla de la unidad que había no solamente en la vida de Saulo, sino que ya en la vida de Ananías. Y eso es lo que el Señor hace, es una unificación espiritual en donde Dios nos habla a nosotros, pero también le habla a nuestro pastor. Y entonces lo que va a hacer es una confirmación. Nosotros solo vamos a confirmar lo que el Espíritu nos está diciendo a través de la boca de nuestros líderes, de nuestros pastores. Aleluya. Y eso es ¿por qué? Porque el mismo Espíritu que se va a mover en nosotros se mueve también en nuestros pastores. Ananías no le dijo nada diferente a lo que Dios le había ya hablado a Saulo. Y eso lo que habla es de la unidad del Espíritu. Y el Señor quiere que nosotros estemos en la unidad del Espíritu. Y es parte de la provisión que el Señor nos da para que nosotros caminemos por sendas de justicia. Y más adelante hay algo precioso que tiene que ver mucho, que David dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite era usado para tres cosas. Tenía el aceite. Primero, el aceite estaba relacionado con la sanidad. Lo usaban para sanar las heridas. Cuando tenemos un pastor, nuestro corazón es sanado. El aceite era usado para alumbrar, una lámpara que alumbra el camino. Así es. Y cuando tenemos el aceite, tenemos garantizado una vida alumbrada en el camino. Amén. Sabemos por dónde vamos. Pero el aceite estaba relacionado con la unción. Y la unción es aquello que nos hace transmitir vida. Cuando hablamos, cuando ponemos las manos a los enfermos. Entonces tenemos tres proyecciones ministeriales aquí del aceite. Y eso está para aquellos que se dejan gobernar. Aleluya. Y es tan hermoso porque aún el apóstol en Santiago dice ahí, escribiéndole a la iglesia, que si alguno está enfermo, que le unjamos con aceite en el nombre del Señor. Y dice, y la oración de fe salvará y sanará al enfermo. Eso sin duda es la unción que está fluyendo a través de los ministerios, a través del ministro que oró, es porque es una copa que está rebosando de ese aceite sanador.
que es el que el Señor nos quiere a nosotros también poseer. Y es indispensable para el ministerio que el aceite esté fluyendo en las vidas ministeriales. Pues gloria al Señor. Pues es hermoso, en realidad es un ejemplo precioso de que nos da David en el Salmo 23. Y si miramos, este hombre era un hombre que se mantenía bajo la unción del Espíritu Santo, porque David, cuando no estaba ocupado en las cosas del reino, hablando materialmente, él estaba metido en la presencia del Señor. Él siempre procuró estar bajo esa unción divina, sin la cual no hay poder en la persona. Amén. Y así termina este Salmo 23. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Jesús. Si queremos que la misericordia y el bien de Dios nos sigan todos los días, debemos de morar en la casa de Jehová todos los días. David decía, una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Pero ¿por qué muchos abandonan la casa? Porque ya no quieren tener un pastor sobre sus vidas. Ya no quieren tener un pastor sobre sus vidas. Y eso es parte de rebeldía. Porque si nosotros queremos tener autoridad de Dios, debemos de reconocer autoridad, ¿verdad? Si nosotros queremos solo ser cabeza, siempre querer tener la oportunidad de mandar, de dirigir, está bien, es hermoso cuando tenemos antes la preparación, pero hay personas que se rebelan contra la autoridad establecida, y lo más lamentable es que muchos lo hacen con conocimiento de causa, porque sabiendo que el rebelarse contra la autoridad establecida con Dios es desagradable ante el Señor, lo hacen, pero al final es un fracaso total. Y este Salmo 23, hermanos, no es para que la gente diga, no, es que mi pastor es Jehová. Mi pastor no es fulano, no es mengano. Jehová es mi pastor. Y lo sacan de contexto. Y alejan sus vidas de una cobertura. Y David empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Pero al final él termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en esa casa donde David anhelaba morar, era una casa que estaba dirigida quizás por un sacerdote o por un profeta. David asistía a la casa, pero en esa casa había líderes espirituales, habían ancianos. David no se movía y no hacía nada sin consultarle a los ancianos que habían en esa casa. Amén. Pero muchos dicen, ya no quiero morar en esta casa, porque ya no me gusta cómo el pastor dirige las finanzas, cómo el pastor dirige lo de los jóvenes, y nos salimos de la casa. Pero en esa casa hay un líder. Y es como hoy en día los jóvenes también se salen de la casa porque ya no quieren seguir siendo guiados por sus padres. Sí. Y hablando espiritualmente y volviendo al tema de las personas que se salen de la casa donde el Señor los tiene, creen que van a encontrar algo diferente o algo mejor de lo que están dejando. Al poco tiempo vuelven a caer en el mismo círculo, que ya no les gusta la actitud de este siervo o de esta organización y se van para otra. Y eso va engrosando, va poniendo cierta incredulidad, aunque no se nota al principio, y al final terminan fuera de toda cobertura. Y ya no tienen un padre, ya no tienen un pastor sobre su vida. Pero qué importante es que tú, que ahorita tienes tu pastor, es el pastor que el pastor de los pastores ha dejado para que pueda guiar tu vida por lugares de delicados pastos. No hablamos del pasto. El Señor quiere darnos pasto, que es el alimento. Y hoy en día es importante el alimento espiritual en nuestra vida. El Señor quiere darnos ese alimento espiritual. El Señor dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué bendición que tú puedas tener en tu iglesia. ¿Cuántas veces, cuántos servicios hay donde el Señor te habla? El Señor te está dando pasto.
Yo puedo encontrar a muchas vidas necesitadas de recibir una palabra de ánimo. No tienen pastos. ¿Cuántas vidas andan afuera en la vida sin pasto, sin alimento? Viven deprimidos, tristes, amargados, enojados, sin ánimo, sin fuerzas, sin deseo de vivir, porque no tienen pasto. Y lo más triste, pues, echándole la culpa, por decir, perdón, una palabra así, a los demás, y buscan soluciones afuera cuando deben de buscar adentro, ¿verdad? Si yo me desvío de las cosas de Dios, seguramente que yo no voy a tener esa guianza divina, y entonces, ¿qué se va a estar llevando a cabo en mi vida? Mi propia voluntad. Amén. La cual al Señor, pues, no le agrada, porque no ese es el orden divino. Definitivamente. Ahí en Josué 1, hablando del pasto que el Señor quiere darnos a nosotros, dice Josué 1:1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, o sea, era el pastor de ellos, el que les daba el pasto, el que les decía qué era lo que tenían que hacer. Murió Moisés. Entonces dice la Biblia que Jehová habló a Josué diciendo, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, la guianza. Moisés había muerto, pero ahora el Señor le estaba dando guianza a este siervo. Y dice también ahí en Jueces capítulo 1 y versículo 1, aconteció después de la muerte de Josué, ahora es Josué que muere, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? O sea, ellos andaban buscando guianza, andaban buscando pasto, estaban buscando oír la voz de Dios. Moisés murió y pasó Josué a tomar el lugar, el pastor. Muere Josué, ahora los hijos de Dios consultan a Dios y Dios les da el pasto. ¿Qué es el pasto? Las palabras, las guianzas que el Señor da a nuestra vida. Así que, hermanos pastores, fue una bendición poder compartir el Salmo 23 y un último mensaje ahí que quisiera compartirnos a la audiencia. Solo quisiera dejarles en sus corazones que la sujeción al Señor es la parte más importante en la vida del cristiano. Si nosotros caminamos bajo esa cobertura divina, seguro que no nos extraviaremos, porque el Señor siempre nos va a guiar. Y recordemos que la rebelión no conduce a nada bueno, pero todo aquel que se sujeta al Señor va a encontrar un camino verdadero y al final se va a encontrar con su Señor, a quien ha servido por toda su vida. Amén. Y recuerda que si estás en el valle, lo más importante es que recibas la guianza del Señor para poder salir por medio de su dirección. Él confortará nuestra vida cuando hemos llegado a ese valle, a esa prueba. Que Dios te bendiga y seguimos en una próxima oportunidad.